es María. Yo soy de grado 11 del Colegio Gimnasio Giré y hoy les vengo a hablar sobre el libro Generación Idiota de Agustín Laje. Inicialmente, este video busca analizar cuáles son las controversias por las cuales este libro es tan popular, ya sea por pros o por contras, cuál es el motivo por el cual es tan famoso y qué tenemos para debatir. Este video se va a dividir en dos partes. Inicialmente se va a hablar primero de los capítulos y de lo que Agustín Laje habla en cada uno de ellos. En segundo, daré mi punto de vista en pro a este libro. Y por último, al final del video vamos a hablar de los contras sobre este libro de Agustín Laje. Capítulo 1. La sociedad adolescente. Como cada capítulo, este capítulo 1 se divide en 3 subcapítulos: el anciano, el adulto y el niño. ¿Qué busca Agustín Laje dividiendo estos 3 temas? Busca entender las diferentes etapas de la vida por las cuales pasa una persona y el cómo estas han cambiado desde años anteriores, años pasados, a la actualidad. Iniciaremos con el subcapítulo 1, los ancianos. Primero, en la página 19 del capítulo 1 del libro de Agustín Laje dice: en la República, el Sócrates de Platón dice que el buen juez no debe ser joven, sino anciano, alguien que haya aprendido después de mucho tiempo cómo es la injusticia. ¿Qué busca Agustín Laje diciendo estas palabras o citándolas más que nada? Busca entender que el anciano en años pasados se consideraba un sabio, aquel que ya tenía la experiencia de su vida y que ya había llegado a cierto punto en el cual esa experiencia podía contársela o pasársela a los demás, a los adultos, adolescentes y a los niños. Pero ¿qué sucede? Que Agustín Laje nos cuenta que los ancianos ahora en la actualidad ya no están contando su experiencia porque simplemente la sociedad misma los ve como una etapa de la vida la cual es indeseable, por así decirlo. Ya no quieren saber esa experiencia que el anciano le contaba a los demás, a las otras personas de diferentes etapas de la vida, sino que ahora las rechaza y quiere vivir diferente, por así decirlo. ¿Qué supone esto? Que en la página 31 dice: el viejo se despersonaliza y su edad lo va dejando sin nada que ofrecer. Ha dejado finalmente de ser sujeto. ¿Qué significa? Que el anciano ya no se considera ni siquiera un sujeto. Ahora solo se considera una etapa desagradable o indeseable al ser justamente la etapa en la cual lo único que queda es la experiencia. Y justamente la experiencia es algo que mucha gente, según Agustín Laje, la sociedad no está tomando en cuenta y no desea saber. Pero entonces aquí pasamos al siguiente subcapítulo: los adultos. ¿Qué son los adultos? Los adultos son la división entre el anciano y el niño. El adulto es aquel que tuvo cierta experiencia, pero que aún le falta otra cierta experiencia para completar su vida. Pero ¿qué sucede? Los adultos anteriormente eran aquellos que contaban o que regían, por así decirlo, o tomaban el cargo de esa sociedad. Entonces los adultos en la actualidad ya ni siquiera toman sus propias decisiones o dan margen de que son aquellos que tienen cierta experiencia que pueden pasársela a los niños y que aún así pueden seguir pidiendo experiencia a los ancianos. En la actualidad ya no se considera así. Ahora los adultos dejaron de ser aquellos intermediarios que tenían su propia forma de ser, sino que ahora buscan ser iguales a los adolescentes. Ahora ya no están buscando su propia forma de ser,
sino que buscan la forma de ser y se vuelven adolescentes, siendo que ellos ya tuvieron una experiencia que los diferencia en etapas. Aquí viene otro tema, y es que los adolescentes tienen cierta forma de ser y está entre el adulto y el niño. Es la etapa en donde la necesidad por saber cosas, por experimentar cosas, es mucho más grande que las demás etapas. Entonces, el adolescente tendrá cierta forma de ser diferente a las demás etapas, en las cuales tal vez pueda actuar de forma rebelde, que busca ser diferente, por así decirlo, y busca unas experiencias que lo ayuden a llegar a ser un adulto y del adulto a ser un anciano. Pero entonces, esto ahora ya no se considera una etapa, sino una forma de vida, por así decirlo. Y esto se diferencia o se crea una diferencia en la forma en la que ya se lleva esas diferentes etapas y el cómo se rompen ahora. Esto se explica con el subcapítulo 3, los niños. ¿Qué busca Agustín Laje en ese subcapítulo? Da a entender que los niños anteriormente tenían su forma de vida. Ellos eran niños que aún no habían vivido las experiencias, pero que estaban siendo entrenados para poder prepararse por lo que venía. Pero ¿qué sucede? Que en la actualidad ya no se ve a los niños, según Agustín Laje, siendo niños, sino que ahora los niños modelan en pasarelas, actúan como unos adolescentes cuando ellos tienen su propia etapa en la cual deben vivirla para poder llegar a ser adolescentes y no directamente pasar a esa etapa. Entonces, Agustín Laje lo que busca entender en este capítulo es que los adolescentes han creado una influencia tan grande que ahora los ancianos ya no quieren ser ancianos porque su experiencia ya no les sirve y dejan de ser sujetos. Ahora los adultos se convierten en personas que desean convertirse en adolescentes aunque no tengan esa necesidad de hacerlo, sino solamente por querer ser iguales, por querer ser aceptados en la sociedad, buscan ser adolescentes. Y aquellos niños que realmente desean pasar directamente a esa etapa sin tomar en cuenta su propia niñez. Eso es lo que busca Agustín Laje, de que aquellas diferencias de etapas se rompen y que aquellas cosas que se restringían a los niños ahora se permiten como un libre albedrío, que aquellos adultos que tenían su debida forma de ser, que su experiencia les ayudó a ser, ahora se destruye y ahora solo quiere comportarse como un adolescente, de que a los ancianos que antes tenían su experiencia como ayuda, ahora ni siquiera se necesita, ya no los necesitan y son una etapa más de la cual las personas ya no quieren estar. Eso es lo que busca entender Agustín Laje en este capítulo. En el segundo subcapítulo, la pérdida del sentido o el vacío existencial, lo que busca Agustín Laje es entender que la sociedad en años pasados, gracias a la cultura, a la religión, la comunidad, la familia, tenía un sentido de vivir, por lo cual tenía su forma de ser, su forma de actuar, su razón de vivir, pero que en la actualidad ya no existe. ¿Qué significa esto? Que las personas ahora, en vez de buscar mantener un sentido de vivir, ahora simplemente quedan con un vacío, con una pérdida de sentido, porque simplemente dependen de lo que digan las demás personas, del cómo se ve hoy, de qué es lo que hace hoy, de que si yo viajo, solo viajo porque las demás personas me gusta, reaccionen a lo que yo publico en vez de poder vivir esa experiencia real. ¿Esto que genera? Una depresión. Esto genera que ese aislamiento, esa pérdida del sentido,
En las personas puede generar la depresión, puede generar que las personas lleguen a morir, dado que su pensamiento crítico, su sentido de vida, su forma de ser ya ni siquiera exista, que ahora la persona ya queda sin saber quién es, sino que simplemente depende de todo lo que digan los demás y no de lo que piense uno mismo exactamente de sí. Esto no solo va a generar que las personas sean muchísimo más manipulables, sino que también va a generar un impacto negativo en la sociedad, dado que si ya no se interesan ni en la cultura, ni en las discusiones, los debates social, económica, políticamente, ahora las personas se van a conformar con lo que digan los demás. Ahora simplemente generarán una generación de individuos más conformistas y manipulables, que prefieren evitar el esfuerzo y la reflexión a fondo. O sea que esas personas ya no van a pensar por sí mismas, van a depender de lo que piensen los demás y no van a generar esa opinión propia de sí ante algún tema. Va a generarse una sociedad idiota en la cual ya ni siquiera pueda pensar por sí mismo, sino ahora piense por lo que digan los demás. El tercer subcapítulo habla sobre la crisis de identidad, sobre el individuo líquido. Este subcapítulo habla sobre que la sociedad actualmente no tiene su propia identidad, sino que la busca en tendencias pasajeras. Esto da justamente a que Zygmunt Bauman en Identidad hable de la sociedad líquida, la modernidad líquida, en la cual la identidad ya no es estable, sino que va a cambiar de acuerdo a las tendencias pasajeras o lo que las tendencias en las cuales las personas se sientan identificadas, pero que cambien en cierto tiempo al perder esa popularidad, por así decirlo. Lo que trata de entender Agustín Laje con esta crisis de identidad es que se generan muchas identidades por las cuales solo son para sentirse identificados referente a algo, simplemente son como creaciones sin sentido en las cuales las personas solo dependan de esa identidad y no busquen su propia identidad, de la que no busquen su yo, no buscan su yo real, sino que simplemente buscan el yo que generan por popularidades, por masas. Esto da a entender que la sociedad actual simplemente hace parte de un grupo de identidades por sentirse aceptado y no simplemente por tener un verdadero análisis crítico por el cual realmente se sienta parte de esa identidad. Simplemente da a entender que por masas, por aceptaciones, por no tener un sentido de vida propio, se conforman con esas identidades para poder ser parte y poder ser aceptados en un grupo social en las cuales se puedan expresar de buena forma. En conclusión, este capítulo habla sobre cómo la sociedad ha sido influenciada por este tipo de crisis de identidades, por esta pérdida del sentido, por este idiotismo que se conforman solo con actuar como adolescentes que no tienen su propio pensamiento, sino que buscan el pensamiento o la opinión de los demás y no la suya propia. Capítulo 3. La frivolidad del idiotismo. Subcapítulo La moda. Agustín Laje nos dice que la moda no es solo una cuestión estética, sino que también es una forma de influenciar a los demás a que consuman y también es una forma de manipular o ser manipulados por otras personas. Aquí también actúa la libertad. ¿Por qué razón? Porque la libertad antes se consideraba una forma de pensamiento crítico de una decisión propia, pero que en la actualidad
en el ahora solo se considera una forma de consumir lo que los demás ofrecen, sin tomar en cuenta ese cambio que le han dado a el significado de libertad. ¿Esto qué genera? Que, por ejemplo, la moda, que antes era considerada como la cuestión de estética, de las influencias, de manipulaciones, se puede dar en un ejemplo de que las clases, por ejemplo, las clases más bajas, consigan estar a la moda como las clases más altas. Pero ante esto, las mismas clases altas cambian de moda al simplemente perder el significado de superioridad o, por así decirlo, de diferenciación. Entonces, estas tendencias cambian al dejar que las clases inferiores puedan lograr adaptarse a estas. Otro ejemplo puede ser que en la actualidad, el ejemplo puede ser que, por ejemplo, las élites tengan su propia moda, pero que clases inferiores se adapten a estas y estas mismas modas pierdan el sentido, por lo cual las élites cambian a otra moda para poder diferenciarse, por así decirlo. ¿Esto qué genera? Que la moda ahora se disfrace de libertad y que simplemente las mismas personas que se adapten a la moda se puedan manipular fácilmente, dado que consumen lo que está a la moda sin tomar en cuenta si lo necesitan o no. En el capítulo 3, en la página 109, George Simmel escribe, o cita, más bien: quien viste o comporta en estilos de moda cobra cierto sentimiento de individualismo, pero no por autenticidad, sino por mera negación del ejemplo social. En la página 111 escribe: la moda es el dominio de la apariencia, del cambio y de lo efímero. La moda es lo nuevo, lo desarraigado y por eso mismo también lo inestable. La moda es un mecanismo adolescente. ¿Esto qué genera? Que los adolescentes, dado que el ser la etapa en la cual es más deseada, como dijimos en el capítulo 1, los adolescentes ahora son mucho más populares, mucho más a la moda, por así decirlo, y los mismos adolescentes puedan generar esas tendencias más que nada al ser tan populares. Pero ¿cuál es la forma en la cual comparten estas tendencias o cómo se desarrolla esa popularidad? Esto se debe a través de las redes, dado que genera vitrinas en las cuales se exhiben estos estilos, estas modas a través de estas mismas redes sociales, por lo cual es muchísimo más fácil que las personas se sientan atraídas y consuman, generando también un estatus en el cual aquellas personas que estén a la moda tengan mucho más estatus que aquellas personas que simplemente dejan de lado esa moda y tienen su propia forma o sus propias necesidades, por así decirlo. Esto también juega un papel con el poder y la edad, dado que, como dijimos anteriormente, las jerarquías altas, cuando tienen una moda y las inferiores se adaptan a esta, simplemente pierden el sentido. O cuando los niños o los adultos tratan de parecerse a los adolescentes, creen que son más modernos o que son más populares o que están más a la moda por simplemente actuar como los adolescentes, cuando en realidad lo que hacen es simplemente perder su propio sentido de su etapa de vida, por así decirlo. Segundo subcapítulo: hiperconectividad. Con el control de estas redes sociales o medios por el cual se transmite la información, nosotros creemos que toda aquella información puede ser fácilmente controlada por nosotros mismos. Pero claramente este control puede ser que no lo tengamos, dado que aunque tengamos acceso a ese control al internet o a las redes sociales, creemos que estamos bien informados
y que tenemos ese mundo sin barreras, pero no sabemos si esas informaciones pueden ser verdaderas. Esto que genera que las redes sociales, cuando generan esas publicaciones, esa información, no sabemos si realmente es de verdad y no tenemos ni siquiera la... No generamos esa decisión de querer saber si es real o no, si no ni siquiera generamos la reflexión sobre si esa información es veraz o simplemente es falsa. Esto genera que las opiniones ya no sean a través de un análisis o una crítica hacia algo, sino que simplemente sea una viralidad en las redes sociales, una popularidad en la cual ni siquiera nosotros tenemos control. A esto también hay que añadirle que muchas personas, al ser temas no populares, cancelan cosas importantes que pueden ayudarnos. Esto prácticamente nos convierte en esclavos de tendencias, en personas que no decidimos qué información queremos que llegue a nosotros, sino que simplemente a través de la popularidad nos dejamos eh, alimentar más de esa información que puede ser real o no, pero que simplemente no queremos reflexionar ante esta misma. Y aunque tengamos la tecnología en nuestro lado, obviamente para ampliar el conocimiento de lo que tenemos, esto en realidad solo va a generar que quedemos atrapados en una burbuja de información falsa y un ruido o una distracción para nosotros mismos para poder llegar a un pensamiento crítico propio. Tercer subcapítulo, la falsa autonomía. Esto que en general, en resumen, habla sobre el cómo nosotros a las personas decir ser quien quiera ser. En realidad no decidimos nosotros quiénes queremos ser, sino que en resumidas cuentas lo que la expone es que las mismas personas, las mismas sociedades dan un tipo de forma de ser, un estilo de vida al cual nosotros tenemos que regirnos, por así decirlo. O sea que se ha convertido en una trampa. ¿Por qué? Porque no es una decisión propia, sino que lo que las demás personas deciden en nosotros. Esto solo genera que nosotros mismos nos adecuemos a lo que los demás dicen y no tengamos esa forma de ser o ese quien quiera ser. Esto lo único que genera es una sociedad insegura, una sociedad dependiente de lo que los demás digan, de que si yo no sé quién quiero ser, busco una tendencia, busco una popularidad, una moda en la cual yo me pueda decir, esto es lo que quiero ser, pero en realidad no es lo que realmente quiero, porque solo me adapto a lo popular, a lo que está mucho más decidido por la sociedad y no lo que yo quiero personalmente y críticamente. Esto solo dice que si la identidad que yo quiero es impuesta por los demás o que si yo necesito la aprobación de los demás para tener esa propia identidad o forma de ser, no es algo que yo quiera realmente, sino que es una máscara que el sistema mismo me da para que yo lo siga y no realmente lo que yo quiero. La G concluye con que la sociedad está viviendo en una falsa sensación de libertad, en la cual cree que toma decisiones propias, pero en realidad son mucho más controladas y manipuladas que nunca, que realmente la sociedad a través de la tecnología, de el consumismo que a nosotros nos están dando, nos está generando esa falsa sensación de libertad que en realidad es una manipulación de la sociedad misma para adecuarse a los estereotipos, por así decirlo, que la sociedad impone para sí mismos.
Capítulo 4. Socialización en la sociedad adolescente. Este capítulo tiene 4 subcapítulos y el primero es la familia. Agustín Laje recalca que la familia en este momento se está destruyendo, que la familia ha perdido su forma de ser y ahora solo se destruye por las opiniones de los demás. Esto prácticamente nos dice que la misma familia, por estos cambios que ha tenido esta sociedad, esta misma destruye lo que en un inicio, en una tradición, por así decirlo, ya se tenía pactado y que era la familia. Agustín Laje nos dice que la sociedad actual ahora ve a la familia como que los niños ahora consideran a los padres una persona que sencillamente tiene más años de edad y no como una persona que ya ha vivido experiencias, situaciones, que tiene fortalezas, que tiene uso de razón mucho más definido, por así decirlo, que el propio niño. Y estos mismos padres, estos mismos adultos ahora se consideran menos justamente por esa denigración a la razón de qué es la familia. Esto lo único que genera es que los padres que antes tenían una eh, forma de ser en la cual ellos dirigían, ahora se consideren una familia en donde ya no existe ese control de autoridad, por así decirlo. Entonces los padres pierden la autoridad sobre los niños, a los niños considerarlos menos solamente por ser mayores de edad, que simplemente no ven más allá del hecho de que realmente ellos tienen una información importante para sí mismos, pero que por la sociedad actual y por estos cambios que ha tenido esta misma, se rechaza todo eso y pierde el sentido de que es realmente la familia. Agustín Laje hace mención de una señora llamada Margaret Mead que dividió a la sociedad en posfigurativa, configurativa y prefigurativa. Entonces, posfigurativa llamó a aquella cultura en la que los niños aprenden primordialmente de los mayores. Esto, como estábamos diciendo, era que aquellos que tenían más experiencia daban esta misma experiencia a los más pequeños para que estos aprendieran y ellos pudieran evolucionar. Configurativa, aquella en la que tanto los niños como los adultos aprenden de sus pares. ¿Esto qué significa? Que los niños ya no van a aprender de los padres, de aquellos que tenían más experiencia, sino que ahora van a aprender de otros niños que son iguales a ellos y que al ser iguales, van a sentir más esa conexión, por así decirlo, y van a aprender entre sí, igual que los padres, dado que como los padres no consideran a los niños iguales así, por obviamente tener diferentes pensamientos, y por tener mucha más experiencia que el otro, van a intentar relacionarse con otros que que vivan en la misma etapa para poder aprender de sí mismos. Y por último está la prefigurativa, en la que los adultos también aprenden de los niños. ¿Esto qué significa? Que ahora los niños no solo aprenden de los niños, otros niños, sino que también los padres aprenden de estos mismos. Entonces, la sociedad adolescente va a quedar arraigada al hecho de que yo aprendo con otro adolescente y los adultos van a decir que también quieren aprender de este mismo adolescente debido a que esta sociedad los vuelve populares y justamente esto genera que todos quieran ser aceptados como un adolescente también. Ahora vamos a ir al segundo punto de la familia, el patriarcado. Generalmente en años pasados se consideraba que el patriarcado era aquel que tomaba las decisiones importantes, era aquel que tenía más poder, más autoridad en la familia.
Pero ¿qué sucede? En la actualidad, ya sea por razones em, sociales, esta mismo se ha destruido y el patriarcado es el que más se ha denigrado y destruido. ¿Por qué? Esto viene con el hecho del feminismo. Dado que, como se sabe anteriormente, las mujeres eran consideradas eh, personas que solo servían como método de reproducción, de cuidado de la familia, pero no se consideraba como una mujer, por así decirlo, dado que, aunque aún así, eso es de diferentes culturas, se toma de forma diferente. Pero en general la mujer no tenía un papel muy significativo, más allá de simplemente ser aquellas que den a luz y que cuidan a la familia. Entonces el patriarcado es el que es la voz de la razón en la familia, es aquel que toma las decisiones por la familia, es aquel que se representa como familia. Entonces, en la actualidad, ahora ya no se considera así. Ahora esto ha generado que muchas personas crean que el patriarcado debe ser destruido, dado que simplemente no puede existir el patriarcado porque simplemente genera que el hombre sea el más que la mujer. Esto solo genera una denigración a la masculinidad que prácticamente se ha popularizado globalmente y que muchas personas siguen creyendo en esto por doquier, de que la denigración a la masculinidad está bien. Entonces, esto ha generado que los niños tengan un cierto cambio de actitudes frente a los padres. ¿Esto qué genera? Esto genera que los padres ahora, por ejemplo, esto genera que los padres sean minimizados y que ahora ya no exista una familia de verdad, que si la familia antes daba los valores, enseñaba, educaba a los niños, ahora ya no se considera así, de que el patriarcado, que era el que antes dirigía, era el que daba las decisiones, ahora se ha destruido simplemente por ser masculinidad y no feminidad. Esto solo deja en claro que la familia ha perdido su razón de ser y que prácticamente esto también va en contra de los padres, dado que como los padres van ahora a entregar a los niños a un colegio, a una nueva educación por el Estado, ahora los del Estado van a ponerlos en contra y los medios a ridiculizarlos y los padres mismos van a perder esas funciones que tenían en la familia. Ahora esto genera una tocofobia. ¿Qué significa esto? En la página 183 dice, la sola idea de la paternidad se ha vuelto tan irracional que incluso se ha empezado a hablar de la tocofobia, el miedo irracional a quedar embarazada. ¿Esto qué genera? Que ahora los padres ya no quieran cuidar a tener hijos, ya no quieran educar a estos mismos, porque simplemente ya no lo desean, porque lo consideran un mal gaste, porque los padres pierden el tiempo para ellos mismos cuidando a sus propios hijos y no viviendo una experiencia propia. Por lo cual esto ha generado la destrucción misma de que el simplemente tener descendencia es pérdida de tiempo. Ahora viene el segundo subcapítulo, los medios. Prácticamente el segundo subcapítulo habla sobre cómo los medios afectan indirecta o directamente a la sociedad, porque los medios transmiten una información que ya está siendo elegida por, por personas para que la sociedad misma consuma esa información y pueda eh, consumir esa información justamente, que ahora en la actualidad esto ha generado una destrucción en las personas, dado que el simple hecho de usar la tecnología, de usar redes sociales, ha generado una
un descontrol en la forma de usar estos mismos medios. ¿Por qué? Porque resulta ser que Agustín Laje escribe em, unos estudios que se hicieron en Estados Unidos que se revelan que, a diferencia del antes, el ahora ha consumido demasiada tecnología, y la misma tecnología y los medios ha controlado a la misma sociedad. Que desde que incluso los niños de 0 a 2 años ya tienen 22 minutos de uso de redes sociales, siendo solamente bebés que no tienen aún una conciencia o un razonamiento claro de que ahora los adolescentes de 18 años estén usando las redes sociales 22 horas y pico, más o menos, creando un desorden o muy descontrolado del uso de esta tecnología. Y justamente los mismos medios usan eso a su favor, dado que con este descontrol van a generar mucho más flujo de información, de popularidad, de productos, de diferentes cosas que la misma sociedad va a consumir y va a descontrolar. Y prácticamente eso puede ser usado para manipulación, como se dijo en un inicio. Tercer subcapítulo, educación. Esto inicia con una pequeña lectura de la página 206, que dice: la educación separa al hombre de la bestia. Educar, que proviene del latín, significa literalmente conducir fuera de uno mismo. En la página 215 habla de que el Estado moderno también ha monopolizado la educación y así ha procurado barrer con toda instancia educativa que nos someta a su más estricto control. Esto, resumidamente, de qué habla la G en este subcapítulo. Habla de cómo la educación se ha vuelto, así como positiva, también negativa. ¿Por qué? Porque la G dice que muchas instituciones, por ejemplo, con las ideologías de género, ahora se tiene que tomar en cuenta y enseñar eso, teniendo ciertas pautas, obviamente, pero que el mismo colegio habla sobre eso. O la sexualidad, de que entonces, como se tiene que hablar de sexualidad para que el niño pueda aprender en la educación, entonces se tiene que hablar también de la educación sexual, y todos tienen que ver ese tema, de cómo enseñar a masturbarse, de cómo enseñar a tener sexo y demás. Esto es lo que está hablando Agustín Laje, y prácticamente ha dicho de que muchos profesores o institutos están bajo un debido régimen en el cual ellos deciden de qué forma educar a los niños, aquellos que tienen bajo su control, y por lo cual las mismas instituciones tienen que explicarle cosas que realmente pueden afectar en el propio desarrollo del niño. Que entonces, con lo que nos enseñan en el colegio, ahora nosotros nos desarrollamos bajo esas cosas que nos están dictando, y no bajo de lo que nosotros mismos, con nuestro propio pensamiento crítico, decidimos ser o hacer. Por último, el cuarto subcapítulo es excurso resistir. Prácticamente lo que nos habla la G en este subcapítulo es de que nosotros tenemos que resistir estas controversias y de, por ejemplo, evitar la destrucción de la familia. De que como la familia es un apoyo en el cual puede servir para la construcción de la misma persona. La familia genera una influencia en la persona, en la cual puede afectar positivamente a esta misma sociedad. Entonces lo que busca es resistir ante esa destrucción de querer que la familia sea tomado como una afectación negativa en las personas, cuando en realidad puede ser una afectación positiva, como dice Agustín Laje. Aquí también entra el ocio. Entonces dice en la página 238:
El ocio no equivale aquí a descanso o mera diversión, sino que se presenta como tiempo para el aprendizaje liberado de las exigencias del trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ocio sirve para reflexionar, contemplar, aprender de lo que se haya vivido. Entonces, Agustín Laje, resumidamente, en la última página nos dice, en la página 242, cuando ese joven ha dedicado tiempo y esfuerzo a una educación radical, al cultivo de sí, tenga familia e hijos, tenga algo valioso que legarles, podrá ya no solamente defenderse a sí mismo, sino también defender a los suyos. Ya no será tan sencillo para las instituciones educativas del sistema y para los medios de comunicación de masas agredir a los suyos. Su familia ya no solo cenará junta, viajará junta y se divertirá junta, sino que también pensará junta. Entonces, prácticamente lo que nos dice es que Agustín Laje es que hay que resistir en familia, hay que resistir con su propio método de educación, con su forma de aprender, con el ocio y demás. Con todos estos métodos podremos tener unas bases suficientes para poder mantenernos y para poder protegernos. ¿De qué? De esos cambios o esas influencias de manipulaciones a través de los medios y la educación. Entonces, de que si una familia se tiene una educación en la cual no se ve afectado el desarrollo propio de la persona, ya sea por influencias, ni tampoco a través de medios, entonces esa familia podrá mantenerse, esa persona podrá tener un apoyo por el cual pueda sostenerse. En el capítulo 5, Agustín nos habla sobre rebelarse contra esta cultura adolescentrista, ya sea de la nueva derecha, la nueva izquierda, a través de la política y demás. Aún así nosotros debemos rebelarnos contra aquella destrucción de la familia y de la responsabilidad propia, que ya son tradicionales, y de enfrentarnos a estos cambios e impuestos por los medios, escuelas o educaciones en los cuales nosotros nos vemos afectados. Eh, para él salir de este adolescentrismo, esta idiotez política, es despertar, cuestionar y actuar con madurez frente a estas situaciones para que despertemos y no nos dejemos llevar por estos cambios que afectan negativamente en nosotros, que infantilizan a la sociedad y hacen que nos convirtamos en personas idiotas que no tenemos conciencia de nosotros mismos, ni siquiera podamos saber si quién nos está manipulando o quién nos está afectando. Entonces, la G en este libro nos cuenta su opinión de lo que está sucediendo en la sociedad, de estas situaciones actuales que nos afectan positiva o negativamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las críticas a este libro y iniciaremos con la generalización excesiva. Agustín Laje nos presenta inicialmente a los idiotas o estos adolescentes como personas que afectan negativamente y prácticamente nos ve a todos iguales, aun cuando hay miles y miles y miles de adolescentes em, que realmente son diferentes a aquellos idiotas como los llama él. ¿Por qué? Porque hay muchos adolescentes o hay muchas personas que son ingeniosas, que se ponen las pilas, que ven el mundo de una manera distinta y que luchan por cosas importantes, por sus formas de ver el mundo, que tienen talentos únicos, que son súper distintos, ¿sí? Y es muy controversial el hecho de que él meta todo en una bolsa, de que todos somos iguales y que nos vea todos solamente porque tiene una cierta forma de ver a los idiotas así.
Entonces, me parece a mí, en mi crítica, de que esta generalización, además de que no solo es como una ofensa hacia nosotros, es más que nada el hecho de que esto puede afectar negativamente a las personas, a los mismos idiotas que él está llamando, porque justamente pueden sentirse ofensivos y porque claramente no puede generalizar el hecho de que todos vamos a ser igual de idiotas cuando en realidad somos personas que muchas de nosotras realmente queremos generar un cambio positivo en vez de negativo, como está diciendo la G. Entonces me parece que es una crítica importante que debemos aclarar en este libro porque se evidencia bastante a lo largo de los capítulos. Bueno, la segunda crítica que yo tengo es la selección de evidencias que él tiene contra nosotros. Entonces, él muestra al idiota en el libro con la perspectiva que él tiene, pero realmente la muestra muy negativa, justamente. Em, entonces, me parece que él quiere como mostrar su punto interesante, su punto en el que él pueda sentar las bases de que los idiotas afectan negativamente, por así decirlo. Pero entonces no, no estoy de acuerdo con esta selección de evidencia porque no muestra como lo bueno, o sea, se entiende que el libro justamente explique el por qué él cree que es una generación idiota, pero también es como controversial el hecho de que él solo represente al idiota de forma negativa y pero no pueda poner un ejemplo de una cosa positiva de nosotros, de que aunque de que justamente esta generalización excesiva y esta muestra de evidencias la pone totalmente negativa, pero no pone lo positivo, no diferencia esas generación idiota. Entonces se entiende que en una parte del libro puede haber cosas negativas, pero también me gustaría, más que nada, nos gustaría a nosotros que pusiera una cosa positiva para diferenciar a esa adolescencia, ¿sí? La crítica no va más que nada en el hecho de que es muy ofensivo eh, que no ponga una diferencia, que generalice sin eh, diferenciar esa generación idiota y que solo ponga la parte negativa en vez de la positiva. Entonces, esa es una crítica muy importante que yo le hago a Agustín Laje, porque aunque sea un libro que pues explique ese pensamiento que él tiene, no puede poner en evidencia lo malo y no deje de lado lo bueno. Otra, mi tercera crítica que yo le hago a Agustín Laje es cómo visualiza el pasado. Se entiende perfectamente bien que pues esta actualidad tiene varios problemas y varias dificultades, ya sea por redes sociales, por clima, pero pues me parece que él ve al pasado como algo bueno, por así decirlo. No digo que lo presente como algo bueno, sino que en el libro solo pone lo positivo del hecho de que esta sociedad no exista, por así decirlo. O sea, se entiende obviamente que esta sociedad está pasando por cosas difíciles, pero tampoco puede decir o puede como plasmar que el pasado era perfecto y maravilloso. Porque obviamente pues cada sociedad tiene tiempos pasados o tiempos actuales diferentes problemas. Entonces, si Agustín Laje va a presentar un libro en el cual va a hablarnos sobre la diferencia entre el pasado y el presente, tiene que tener en cuenta el hecho de que obviamente, aunque el pasado tenga cosas positivas y que tenga unas bases en las cuales está la tradición de la familia,
y que el conocimiento sabio de los ancianos, pero tampoco puede plasmar como algo maravilloso ese pasado, porque claramente en el pasado también había negativismo, habían diversos problemas, el rechazo a que la mujer pudiera ser, no sé, eh, el rechazo de la mujer referente a cuestiones políticas y demás. Y bueno, para aclarar, obviamente, esta crítica no va del hecho de que entonces que me siento ofendida y voy a atacar al pasado. No, obviamente lo que yo trato de decir y aclarar con esto es que si Agustín Laje va a presentar esto, que exponga los dos lados de la cara. Que si entonces se va a presentar a la sociedad adolescente o a la sociedad idiota como algo bueno, como algo malo, entonces también presente lo bueno de esa sociedad. Que se va a presentar al pasado como algo que tenía unas bases fundamentadas y que eran positivas, también presente las negativas. Y si no, si se puede dar a evidenciar de que mis críticas van muy enlazadas con el hecho de su forma de plasmar la información que tiene en el libro, eh, y que puede crear bastantes discusiones y bastantes ofensas hacia pues nosotros. O sea, en conclusión, con mis críticas van en que Agustín Laje, aunque tiene un buen sustento de información en este libro, también debe tomar en cuenta esa forma de plasmarlo. Sí, entonces, si nos va a representar a esta sociedad adolescente eh, de una forma negativa, como dije antes, tiene que presentarlo completamente. Si va a presentarlo de una sola cara de la moneda, obviamente esto va a crear más ofensas y más discusiones, va a crear controversias justamente. Entonces, estas críticas que yo le hago a Agustín Laje no son para que, porque me sienta en contra de este libro, porque realmente hay cosas que realmente son desgraciadamente verdaderas y que realmente nos pueden afectar, pero que también realmente es muy controversial su forma de plasmar las ideas, ¿sí? Entonces, en conclusión, mis críticas van entrelazadas con el hecho de la forma en cómo plasma su información en el libro. Bueno, en este video yo quería plasmarles mi opinión referente a este libro. Estoy agradecida por aquellos que hayan visto este video y agradezco mucho a Agustín Laje por presentarnos su opinión sobre esta sociedad adolescente, y aunque tenga críticas referentes a este libro, me parece que es un libro que puede ser usado como un referente de lo que nos está sucediendo en la actualidad. Pero claramente pues no es toda la cara de la moneda, pero pues realmente sernos de ayuda. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.